Hola, en este vídeo vamos a hablar de booleans, uno de los fundamentos más importantes de Unreal Engine y de la programación en general. Si usas blueprints y haces animaciones, inteligencia artificial, UI o prácticamente cualquier cosa, vas a utilizar booleans, están por todas partes. Vamos directo a un ejemplo rápido de cómo utilizarlos. Voy a abrir el blueprint de cualquier personaje como el de la plantilla de tercera persona. Vamos a ignorar todo este código y voy a bajar aquí abajo del todo y voy a buscar un nodo que se llama Event Begin Play. Este nodo ya deberías conocerlo si estás siguiendo mi curso de blueprints que te dejo por aquí arriba. Para utilizar booleans vamos a hacer clic derecho y voy a buscar un nodo que se llama Branch. Y lo vamos a conectar al Begin Play. Este nodo tiene una sola entrada y vemos cómo se divide en dos caminos, uno true y otro false, dependiendo de esta condición de aquí. Si esta casilla está activa, significa que esta condición es verdadera y se va a ejecutar el camino verdadero. Si esta casilla está desactivada, significa que la condición es falsa y se va a ejecutar el camino falso. Para demostrártelo voy a conectar dos nodos printString. En el de arriba voy a escribir true y en el de abajo voy a escribir false. Y también voy a aprovechar para cambiar el color y que así se entienda mejor. Ok, si ahora marco la condición como verdadera y pulso el botón de jugar, podemos ver cómo en la esquina de la pantalla aparece el mensaje de true, porque se está ejecutando esta primera línea de código. Si marco esta condición como falsa y vuelvo a darle al play, vemos cómo ahora se ejecuta este mensaje de falso y aparece ese mensaje en la esquina de la pantalla. Entonces, ¿qué es un boolean? Pues es un tipo de variable que solo puede tener dos valores, verdadero o falso. Ya está. Es como una pregunta que se responde con sí o no. Por ejemplo, ¿está el personaje en el aire? Pues sí o no. ¿Tiene la linterna encendida? Sí o no. Por otro lado, en Unreal Engine verás que los valores boolean se representan siempre con este pin de color rojo. Si este pin está en la parte izquierda del nodo, significa que puedes conectar un valor verdadero o falso. Y si este pin está en la parte derecha, como veremos en un momento, significa que te va a devolver un valor de verdadero o falso. Vamos a crear una variable y la voy a conectar a este pin de entrada para que veas cómo funciona. Lo primero es hacer clic en este botón del apartado Variables y lo primero que tienes que hacer es darle un nombre. Yo, por ejemplo, la voy a llamar CanMove. En esta variable voy a definir simplemente si el personaje se puede mover o no. Eso sí, es muy importante que tengas aquí seleccionado un valor boolean y no cualquier otro de esta lista. Por estos otros valores no te preocupes porque los iremos viendo a lo largo del curso. De momento selecciona boolean. Una práctica bastante común es llamar a estas variables con los prefijos is, has, can o should. Por ejemplo, is running o is dead. Otra práctica muy común, especialmente en los programadores de C++, es añadir una b minúscula delante del nombre. Por ejemplo, voy a crear otra variable que se va a llamar b is dead. Esto se hace para indicar de forma rápida que esta variable es un boolean. Eso sí, si arrastro esta variable al event graph y selecciono get, verás que la b desaparece porque Unreal Engine detecta automáticamente que esta es una variable boolean y para que los blueprints se vean más bonitos y más organizados, pues la quita. En cualquier caso, ahora tenemos una variable que nos dice si el personaje se puede mover o no, así que la voy a arrastrar, voy a seleccionar get can move y vas a conectar este nodo de salida con este nodo de entrada. Ahora la condición de este branch se define mediante el valor de esta variable. Para cambiar el valor de la variable como hemos hecho antes, lo puedes hacer compilando. Seleccionamos la variable y vemos que en el panel de detalles aparece un valor por defecto. Y aquí puedes hacer que por defecto este valor sea falso, como ahora mismo, o que sea verdadero. Por ejemplo, si ahora pulso el botón de play, vemos que se ejecuta verdadero. Si cambio este valor a falso, se va a ejecutar falso. Si quisieras cambiar, por ejemplo, este valor durante la partida, puedes arrastrar esta variable y en lugar de seleccionar get, vamos a seleccionar set. Voy a volver a copiar y pegar esta variable y vamos a definir que si el personaje está saltando, no se puede mover. Solo puede saltar en línea recta hacia arriba. Y si el personaje ha parado de saltar y ha tocado el suelo, pues entonces ya puede volver a moverse. Voy a cambiar el begin play por un event tick para que lo puedas ver mejor. Y ahora este código va a comprobar en cada fotograma del juego si el personaje se puede mover o no. Si vuelvo a jugar, vemos como el valor por defecto es true. El personaje por defecto se puede mover, pero si pulso la barra espaciadora para saltar, vemos como el mensaje cambia a false hasta que suelto la barra espaciadora.
Si tienes curiosidad de saber cómo se hace y quieres que este código funcione de verdad, hay un nodo que se llama Enable Input y otro nodo que se llama Disable Input. Para que estos dos nodos funcionen tienes que conectarlos a un GetPlayerController. Con un nodo puedes conectarlo a los dos y vamos a conectar el Disable Input cuando el personaje no se puede mover y Enable Input cuando el personaje se puede mover. Si le doy a jugar vemos que el valor es verdadero y que el personaje se puede mover y en cuanto salto se cambia a false. El problema es que ahora al regresar al suelo este valor no cambia a true porque como hemos desactivado el input también se desactiva este enhance input y por lo tanto nunca se va a ejecutar la acción de complete. Por este motivo hay blueprints como los character que ya traen variables programadas por defecto. Por ejemplo, voy a buscar una variable que se llama isFalling. Seleccionamos esta variable de aquí y como ves este nodo nos devuelve una salida boolean y esta salida la puedo conectar al branch. Y ahora en lugar de detectar el salto del personaje de esta manera lo va a hacer automáticamente. Vamos a detectar si el personaje está cayendo o no. Pero al utilizar este nodo nos aparece un nuevo problema. Y es que, como ves, este nodo nos dice si el personaje está cayendo o no. Si el personaje está cayendo, eso es verdadero y por lo tanto va a hacer al revés, va a hacer que el personaje solo se mueva cuando está cayendo. Y si el personaje no está cayendo, es decir, está en el suelo, entonces se va a desactivar el movimiento. Esto es totalmente lo contrario de lo que nosotros queremos, entonces aquí tendrías dos opciones. La primera es simplemente cambiar estos nodos, vamos a desconectarlos y voy a conectar el false arriba y el true abajo. Y obviamente pues también tendría que cambiar estos dos nodos porque están al revés. Entonces, si vuelvo a jugar, verás que el personaje por defecto no está cayendo, así que nos podemos mover. En el momento que pulso saltar, se desactiva el movimiento hasta que el personaje toca el suelo. Pero ¿qué ocurre si tienes más de una condición? Por ejemplo, primero quiero comprobar si el personaje se puede mover, y si tiene poca salud, quiero que se mueva más lento. Muchas veces los boolean no vienen de una variable directa donde marcamos una casilla y ya, sino que se calculan a partir de comparaciones. Por ejemplo, si la salud es igual a 0, estás muerto. Si la velocidad es mayor a 300, estás corriendo. Vamos a ver cómo se hace esto. Lo primero es crear otra variable para la salud del personaje. Volvemos a hacer clic en el botón de crear variable y la voy a llamar health. Y vamos a cambiar el tipo de variable de boolean a float. En Unreal Engine hay 4 formas de representar números con variables. Como ahora, utilizando un valor float, que es simplemente un número con decimales, y estos siempre se representan de color verde. Existen dos tipos de float, los single, que tienen menos números decimales, y los double, que utilizan más decimales y por lo tanto tienen más precisión. La otra forma de utilizar números en Unreal Engine es utilizar una variable integer o int para los amigos. Este tipo de variables utilizan números enteros sin decimales. La diferencia entre integer y un integer 64 es que simplemente el segundo nos permite guardar valores mayores. Los int64 y los float double ocupan más memoria, pero con los ordenadores actuales esto no suele ser un problema. En cualquier caso, voy a arrastrar nuestra nueva variable, seleccionamos get y voy a buscar un nodo que se llama igual igual. Este de aquí que pone equal. Y este nodo es una maravilla porque nos va a permitir comprobar si este valor es igual al número que está escrito aquí. Y la salida la podemos conectar a un nodo branch. Si estos dos valores son iguales, nos va a devolver un valor de true. Pero si estos dos valores son distintos, nos va a devolver un valor de false. Por ejemplo, si la salud del personaje es igual a 0, podríamos devolver con true un mensaje que diga game over. Otros operadores muy útiles que puedes utilizar para este tipo de comparaciones son los equal, que es el que acabamos de ver, o su contrario, not equal, si queremos que sea true cuando los valores son distintos. También puedes utilizar greater para ver si un valor es mayor que otro, o greater equal para ver si es igual o mayor, y lo mismo pero al revés, podemos utilizar less para ver si un valor es menor que otro, o less equal si un valor es igual o menor a otro. Como ves, todos estos operadores te van a devolver un valor boolean. Por otro lado, también puedes combinar múltiples condiciones utilizando operadores lógicos. Los que más vas a utilizar son AND, OR y NOT. Voy a empezar explicando NOT porque es el más fácil de entender para nuestro ejemplo, así que voy a buscar NOT boolean
Y si recuerdas, antes tuvimos aquí un problema porque esta condición ya no coincidía con nuestro true y nuestro false. Y entonces por eso tuvimos que cambiar las líneas estas de Blueprint. Pero lo bueno y lo maravilloso es que este nodo de not nos permite invertir una condición. Si conectamos este nodo al isFalling y conecto la salida a la condición, ahora estamos invirtiendo ese valor. Ya no va a ser verdadero cuando el personaje está cayendo, sino cuando no está cayendo. Y esto me permite volver a poder poner este código de forma bonita. Y gracias a este nodo ahora puedo tener esto conectado de forma correcta. Si vuelvo a jugar vas a ver que ahora funciona perfectamente. El nodo AND_Boolean, este de aquí, nos permite unir todas las condiciones que queramos en una. Y para que este valor de salida sea verdadero, todas las entradas también tienen que ser verdaderas. Por ejemplo, utilizando AND podríamos comprobar si la salud del personaje es mayor que 0, es decir, si el personaje está vivo. Y si lo está y está cayendo, por ejemplo, podríamos activar aquí un doble salto. Lo importante es que para que este valor devuelva un valor true, estos dos valores también tienen que ser true. Y lo bueno que tiene este pin, a diferencia de los otros, es que haciendo clic en este botón de Add Pin puedes añadir todas las otras entradas que tú quieras. Por otro lado, OR_Boolean, este de aquí, es muy parecido, pero la diferencia es que va a devolver un valor de true cuando cualquiera de estas dos variables sea verdadera. Si la salud del personaje es mayor que 0, es decir, que el personaje esté vivo, siempre va a ejecutar el código de aquí que vaya en true y va a ignorar completamente la segunda condición. Para terminar, si ya tienes algo más de experiencia o curiosidad, te cuento que también existen otros 3 nodos de operadores lógicos más avanzados: XOR, NAND y NOR. XOR devuelve true si los dos valores son diferentes. Por ejemplo, imagina que queremos activar una trampa con un solo botón. Y vamos a crear dos variables, una para el botón A y otra para el botón B. Si queremos que la trampa se active cuando solo uno de los dos botones está presionado pero no los dos a la vez, vamos a utilizar un nodo XOR. Por otro lado, NAND devuelve true si no se cumplen todas las condiciones al mismo tiempo. Solo devuelve false si ambas son verdaderas. Piensa en el nodo AND que acabamos de ver. Ese nodo solo se ejecuta cuando todas las condiciones son verdaderas, así que esto funciona al revés. Y por último tenemos NOR. Este funciona como NAND, pero al revés. Siempre va a dar false y solo va a dar true cuando ambos valores sean falsos. Por ejemplo, en este caso la trampa solo se activaría si ninguno de los dos botones está siendo presionado. Es verdad que en la práctica estos nodos se utilizan bastante poco en Blueprints, pero si los ves ya sabes qué hacen. Y eso es todo por hoy. Ahora ya sabes cómo se crea un boolean, cómo se usa en decisiones y cómo se combina con otros valores. Este vídeo es muy básico y yo lo sé, pero es fundamental que practiques y que entiendas todo esto porque lo vas a usar constantemente. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal y a los Patreons por hacer este curso posible. Y si eres uno de ellos, no te olvides de votar la temática para el próximo mes. También quiero avisar que en mi página web claranorth.dev estoy creando una sección con los blueprints que hemos utilizado hasta ahora en el curso, así que échale un vistazo si te interesa y nos vemos en la próxima clase. Un abrazo y a desarrollar feliz.